De regreso a las sendas antiguas. Shalom para todos, sean ustedes bienvenidos a su canal De regreso a las sendas antiguas. Estamos aquí para continuar el tema que estuvimos viendo la semana pasada, que tiene que ver con la figura de Jesús como un rabino ortodoxo fariseo. Y estamos controvirtiendo el mensaje del Nuevo Testamento que hace que la gente piense que los fariseos estaban en contra de Jesús o Jesús en contra de los fariseos. Esto no es así y ya lo estamos probando. Entonces, vamos a continuar hoy con este tema y vamos a resaltar nuevamente para retomar el tema del juicio, en el juicio en el cual Jesús no fue culpado de ningún cargo religioso. Estos temas que se traen acá, para las personas que no han visto algunos de los temas anteriores, todos los temas que se traen acá son temas que controvierten o contradicen el mensaje del Nuevo Testamento. Y para ser más claro y más específico, el mensaje del Nuevo Testamento es un mensaje equivocado, a la luz de las Escrituras hebreas. Es un mensaje equivocado y alterado. De manera que para las personas que quieran investigar y ver realmente cuál es la verdad a la luz de la Biblia hebrea, puesto que el Nuevo Testamento se basa en la Biblia hebrea para tomar referencias y enseñanzas de ahí. Entonces, la Biblia hebrea es la autoridad máxima. El Nuevo Testamento son escritos griegos que no tienen una inspiración divina, por decir, no la tienen. Y son escritos que se contradicen, porque hubo personas que quisieron presentar muchos de los textos hebreos en una forma cristiana y tuvieron que alterar esos textos para que la gente pensara en otro rumbo, en el rumbo hacia la teología de Pablo, que va en contra de todo lo que el mal llamado Antiguo Testamento dice. Estamos viendo entonces, en primer caso que vimos la semana pasada, es el diálogo amistoso que está en Marcos capítulo 12, versículo 28 al 34, y en Mateo 22, 34 al 40. Y nos dimos cuenta de que el mismo evento es tratado de forma diferente por cada uno de los evangelistas. Donde Marcos hay un fariseo, supuestamente, que es muy amigable con Jesús, le dice maestro, por eso es que Jesús era un maestro, un rabí, era un rabino. Entonces, y ahorita vamos a mirar un poco más de este texto. Y en el texto de Mateo vemos que hay un fariseo que está tratando de instigar a Jesús y no ofrece no hay ningún intercambio positivo entre los dos. Entonces aquí vemos que el mismo evento es tratado de forma diferente, tanto en Marcos como en Mateo. Y nos preguntamos por qué. También tenemos y cubrimos la semana pasada lo que está en Hechos capítulo 5, versículo 34 a 36, donde contradecimos el mensaje del Nuevo Testamento, donde dice que los fariseos persiguieron a los seguidores de Jesús o a los apóstoles. Si usted va a Hechos capítulo 5, versículo 34, se va a dar cuenta que en un momento en que arrestaron a Pedro y a los discípulos, lo llevaron al Sanedrín y ahí estaba la máxima autoridad de esa época, que era Gamaliel, el nieto de Gilel el anciano. Y Gamaliel, que era el que estaba a cargo del Sanedrín en el tema religioso de los fariseos, el que dijo, él los dejó libres. Entonces aquí vemos que no había ninguna persecución de parte de los fariseos hacia los discípulos de Jesús. Eso contradice lo que está en otras partes. Entonces también contradice el tema de que Pablo perseguía a los seguidores de Jesús. No tenía ninguna razón. Y si Pablo dijo que era fariseo, menos, porque los fariseos no tenían ninguna razón para perseguir a los seguidores de Jesús. ¿Por qué? Porque, primero que todo, los fariseos eran un sector de carácter religioso. Y si se dice que Jesús predicó fue la Torá o la ley,
pues no tiene, y estaban de acuerdo en todos los puntos. Vimos que estuvieron de acuerdo en el tema de la resurrección. Entonces, nada que ver ahí. Eso lo contradecimos. Acerca del sábado, curar en sábado, y ya vimos que hay dos partes en Marcos capítulo 3, versículo 6, y vamos a traerlo a Marcos, como acabo de mencionar, en esa parte podemos ir allá y mirar lo que realmente nos dice en Marcos 3, 6. Y realmente lo que está ahí es diciendo que, o que lo que expresa, dice que los fariseos, en Marcos 3, 6, dice, los fariseos tomaron consejo para matarle. Ahí dice que lo querían matar. Pero entonces no tiene sentido eso con el hecho de que el jefe de los fariseos, Gamaliel, cuando arrestaron a los discípulos de Jesús, los dejó libres. Entonces, y en Marcos, y también eso lo tenemos, tenemos esa intención de mostrar el carácter de los fariseos hacia Jesús, de antagonismo. Pero también tenemos otra parte donde completamente contradice eso, que está en Lucas, capítulo 13, versículo 31, donde los fariseos llaman a Jesús y le dicen, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Entonces los fariseos aquí lo están protegiendo. Y era cierto que Herodes lo quería matar. Y era cierto que era perseguido por los saduceos. Eso sí es cierto. Eso sí tiene sentido. Entonces aquí vemos una faceta de los fariseos protegiendo la vida de Jesús. Y no tiene sentido que en otra parte diga que lo querían matar. Completamente contradictorio. Y así son todos los escritos, la mayoría de los escritos del Nuevo Testamento. No tienen sentido. Hay varios puntos de vista. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento fue reeditado varias veces, según la posición de los que lo reeditaban en ese momento, a través de los años. Y repito, el Nuevo Testamento, los libros, los evangelios, no fueron escritos sino hasta 40, hasta 50 años después de la muerte de Jesús. Ya la situación era diferente. Los personajes no existían. Muchos habían ya muerto. Bueno. Bien, también hemos visto y vimos la clase pasada que en el juicio Jesús no fue culpado de ningún cargo religioso. Todos los cargos en el juicio de Jesús fueron de carácter político. Entonces, si Jesús, como lo representan los evangelios, en realidad incurrió en un cargo de pena capital en ojos de los fariseos a causa de sus actividades sabáticas, ¿por qué no fue esto presentado contra él en ningún momento cuando estaba siendo juzgado por Caifás? No lo acusaron de ningún aspecto religioso. Como veremos, dice, el juicio de Jesús no fue por cargos religiosos en absoluto, sino por cargos políticos. Aunque los evangelios, siguiendo su objetivo general de despolitizar los propósitos de Jesús, intentan dar a los cargos políticos un sabor religioso. ¿Por qué fue que los fariseos no defendieron a Jesús en su juicio? Lo dijimos la última vez. Porque ellos no estuvieron ahí. No tenía nada que ver el juicio ante Caifás. Los fariseos no estuvieron presentes en el juicio de Jesús porque no era un juicio de tipo religioso, sino que era un juicio de tipo político. Y obviamente fue ante un tribunal político en el que el sumo sacerdote, como representante y secuaz de los romanos, presidía una corte de sus propios secuaces. Ahora, si el asunto de la curación en sábado no puede ser probado como base de conflicto entre Jesús y los fariseos, ¿qué pasa con las otras características de la enseñanza de Jesús que los evangelios presentan como revolucionarias y ofensivo para las autoridades religiosas? ¿Qué pasa con la afirmación de Jesús de ser el Mesías? Ya también vimos que eso no era nada nuevo. Inclusive los judíos estaban esperando un Mesías. Entonces, si él se proclamó Mesías, pues no fue el primero ni fue el último, porque hubo varios Mesías antes de él y hubo un Mesías después de él. Entonces, eso no tiene ningún sentido. No era
inclusive los mismos fariseos estaban esperando la aparición de un Mesías. Ellos hubieran estado de acuerdo. Así que no fue nada blasfemo ante los ojos de los fariseos. Ahora, ¿qué pasa con la amenaza de Jesús de destruir el templo? Una acusación presentada contra él en su juicio. ¿Qué pasa con su aspiración de reformar o incluso abrogar la ley de Moisés? La respuesta es que ninguno de estos asuntos constituía una amenaza para la visión religiosa de los fariseos. Y al examinarlos encontraremos que en todos estos el punto de vista de Jesús es un puro fariseísmo. Y uno que confirma que él mismo era miembro del movimiento fariseo. La pretensión de Jesús de ser el Mesías no fue de ninguna manera una blasfemia, ya que cualquier judío podía pretender a ser Mesías. Además, el título Mesías no tenía ninguna connotación de deidad o divinidad. Mesías simplemente era un título de la realeza davídica, de los reyes. Ellos fueron ungidos. Así que ellos sí eran Mesías, porque la palabra Mesías quiere decir ungido. Y es un título de la realeza. Todos los reyes judíos de la dinastía davídica tenían ese título. Así que pretender ser el Mesías era simple reclamar el trono de Israel. Y fue por esa razón que Jesús fue llevado ante las autoridades romanas y fue crucificado. ¿Por qué? Porque los romanos eliminaron la monarquía de Israel. Los romanos no admitían ningún rey de Israel. ¿Por qué? Porque ellos decían que la autoridad máxima era el emperador. Bueno, así que en el cristianismo posterior, sin embargo, después de la muerte de Jesús, la traducción en griego de la palabra hebrea Mesías había venido a significar una deidad. Ahí es donde comienza el cambio que el Nuevo Testamento le dio a la palabra Mesías y la quiso interpretar como algo que tuviera que ver con la divinidad o un carácter de divinidad. Eso está equivocado. Eso no tiene sentido. No tiene ningún sentido. Bueno, entonces, es interesante que en los evangelios sinópticos nunca son los fariseos los que acusan a Jesús de blasfemia por motivos mesiánicos, pero solo el sumo sacerdote, y él era saduceo. Como ya hemos visto, los saduceos estaban al servicio de los romanos. Esto indica que la acusación contra Jesús por afirmar ser el Mesías no era un cargo religioso, sino uno político. No era una infracción de la ley farisea pretender ser el Mesías, pero dado que el Mesías significa rey, y dado que los romanos habían abolido la monarquía, cualquiera que pretendiera ser el Mesías estaba actuando subversivamente hacia la ocupación romana. Y por consiguiente, los romanos, cuya tarea era protegerse contra las actividades antirromanas, el sumo sacerdote estaría obligado a interesarse en cualquier reclamante mesiánico con miras a entregarlos a los romanos para el castigo. Los evangelios, sin embargo, en cumplimiento de su política de presentar a Jesús como un rebelde contra la religión judía, presentan al sumo sacerdote preocupado por la blasfemia en lugar de la rebelión. O sea, el sumo sacerdote debería estar más preocupado por la rebelión, porque ellos tendrían que rendir cuentas a los romanos. De manera similar, la acusación contra Jesús de que amenazó con destruir el templo y reconstruirlo fue presentado contra él solo en su juicio, y los fariseos no están asociados con esta acusación. Esto sí que es político. Esto no es un cargo religioso, porque el templo construido por Herodes, que no era realmente judío, no se esperaba por los fariseos que durara hasta la era mesiánica. Y Jesús muy probablemente lo hizo para declarar su intención de destruir el templo y reconstruirlo. ¿Por qué? Porque esa es una de las condiciones del Mesías, que iba a reconstruir el templo. Así que no tiene ningún sentido de acusarlo de que eso era un tema religioso, sino era más bien político. Así que los fariseos no se habrían sorprendido ante la idea de que Jesús pretendía construir un nuevo templo, como su antepasado Salomón. Las únicas personas que estarían seriamente molestas por esta intención sería el sumo sacerdote y su séquito, quienes
podían esperar verse afectados con este proyecto mesiánico. Obviamente, ellos sí serían afectados por la destrucción del templo. De hecho, en el momento de la guerra de los judíos en el año 66, lo primero que hicieron los rebeldes contra Roma fue destituir al sumo sacerdote y nombrar a uno nuevo de una familia no contaminada por la colaboración con Roma. Una vez más, esta acusación se presenta en los evangelios como una acusación religiosa y una acusación de blasfemia en lugar de una acusación política de rebelión contra el status quo en el que el sumo sacerdote y el templo estaban como instrumentos de Roma. Bueno, ahora, hay otro tema que se saca en el mensaje del Nuevo Testamento de ojo por ojo. Eso, en cuanto a la supuesta reforma del judaísmo que Jesús es representado como defendiendo, ninguno de estos en el examen demuestra estar en violación de ideas fariseas. Así se nos dice que Jesús se opuso al concepto de un ojo por ojo, que se encuentra en el código legal de la Biblia hebrea, sustituyendo la ley del amor por la ley de la venganza. Eso es lo que el Nuevo Testamento dice. Ay, mire, Jesús vino y es la ley del amor. Ahí no es que si alguien le sacó el ojo a una persona, también esa persona le va a sacar el ojo a la misma otra persona. O sea, eso no tiene sentido. Esa no es la forma de interpretar los escritos hebreos. Así, entonces, así se nos dice que Jesús se opuso a este concepto de ojo que se encuentra en el código legal de la Biblia hebrea. Esto es una parodia de la situación en el fariseísmo. Los fariseos no consideraban la expresión ojo por ojo como una prescripción legal literal. Los fariseos mostraron desprecio sobre tal idea como pintoresca e incivilizada. Preguntar, por ejemplo, ¿qué sucede si un tuerto le saca un ojo a alguien? Quedaría ciego después. Ellos consideraron la expresión ojo por ojo en el sentido en que en principio cualquier lesión perpetrada contra el prójimo debe ser compensado de acuerdo con la gravedad de la lesión. De hecho, el código legal de la Biblia hebrea prevé tal compensación monetaria cuando declara que la pérdida de empleo y las facturas médicas deben ser pagadas por la persona responsable de una lesión. Eso está en Éxodo capítulo 21, versículo 19. Entonces, y ahí dice que es una reparación monetaria. Bueno, así de claro, los fariseos no estaban poniendo ninguna interpretación forzada en la Biblia hebrea cuando entendieron la expresión ojo por ojo, para referirse a compensación monetaria en lugar de una retribución salvaje. Tenemos otro tema que realmente, y vamos en un momento a ir allá, es el tema de todos los animales limpios. En Marcos 7:19 se declara esto, pero esa parte es un añadido. Todos los animales limpios, Jesús nunca dijo que todos los animales eran limpios. Cuando él se refirió a que lo que entra en el hombre no contamina al hombre, sino es lo que sale del corazón del hombre, él no estaba hablando de los alimentos. Y además Jesús no podía legitimizar que todos los alimentos eran limpios cuando su audiencia era judía. Recuerde, Jesús vino a predicarle a los judíos. Él no vino a predicarle a los gentiles. Entonces la audiencia era judía. Ellos sabían que Deuteronomio Levítico capítulo 11 se refiere a este tipo de tema, a los animales, cuáles son los animales limpios para comer. Entonces ahí Jesús no está hablando de animales, está hablando es que lo que sale, está hablando de las manos sucias que contaminan la comida, según los fariseos de ese momento, y Jesús dijo, pues, ese mugre va a ser igual dejado en la letrina. Lo que sí contamina al hombre es lo que sale del corazón del hombre, las malas intenciones, etcétera, etcétera. Pero obviamente que fue tergiversado en la interpretación del Nuevo Testamento. Bien, entonces, vamos a continuar a manera de resumen lo que hasta ahora hemos visto sobre la relación de Jesús con los fariseos, y tomando como punto de partida la diferencia
que ya vimos y la vamos a repetir porque hay algo muy importante en este tema, es la diferencia en cómo se relata en el Evangelio de Marcos, de cómo se relata en el Evangelio de Mateo, el encuentro con el fariseo que le hace la pregunta a Jesús sobre, mire la pregunta tan importante, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? O sea, ¿cuál es el mandamiento más importante? Entonces, eso lo encontramos en Marcos capítulo 12, versículos 28 al 34. Y ahí el subtítulo en sus Biblias debe decir el gran mandamiento. Entonces, dice acá, acercándose uno de los fariseos que los había oído disputar, o sea, anteriormente en este tema de Marcos estaban hablando de la resurrección, y ahí Jesús y los fariseos están de acuerdo en una resurrección, pero los saduceos estaban en contra, ellos no estaban de acuerdo. Así que Jesús estaba de acuerdo con los fariseos. Dice en Marcos 12, 28 al 34, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien. ¿Por qué sabía que les había respondido bien? Porque estaba de acuerdo con ellos. Le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Rectifiqué la vez pasada que esto no quiere decir que solamente Jesús dio esos mandamientos. No, Él está juntando los mandamientos que se refieren en los 10 mandamientos, los que tienen que ver directamente con nuestra relación con Dios y los que tienen que ver directamente con nuestra relación al prójimo. Ahí están todos los 10 mandamientos. Entonces, los 10 mandamientos igual aquí están vigentes. Bueno, entonces, el fariseo le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Esa partecita la añadieron ahí. ¿Por qué tenía que meter ahí que eso es más que todos los holocaustos y sacrificios? Y a propósito, ahorita vamos a ver este tema de una forma muy corta. Continuamos. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente el fariseo, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. La vez pasada vimos algo acerca del reino de Dios. Es un reino de utopía, donde reinará la paz, donde habrá un gobernante mesiánico, que es el Mesías, y estamos refiriéndonos a una situación de la era mesiánica. Bueno, esta es la declaración de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 6. Es una declaración muy importante en el judaísmo. Esta es la declaración más básica y más repetida de la fe judía. Implica la afirmación de la unicidad divina, de que Dios es uno. Dios no son dos ni son tres. Dios es uno. Y eso mismo lo acabó de decir Jesús. Entonces, ¿de dónde viene el tema de la Trinidad? Implica la afirmación de la unicidad divina, su omnipotencia y la aceptación a través de la obediencia de sus mandatos en el pueblo de Israel. Porque la palabra hebrea, Shema, quiere decir oye, pero no es un oír de oír, sino de oír escuchando, poniendo atención. Quiere decir, en pocas palabras, quiere decir, oiga y escuche y obedezca. Bueno, eso es lo que significa en el hebreo. Bueno, hoy en día en las miles de sinagogas y casas judías a lo largo de todo el mundo se dice esta oración, lo que está en Deuteronomio 6, capítulo 6, versículo 4 al 6, se dice todos los días. Lo decimos al levantarnos, al acostarnos, al rezar en la tarde, al leer de la Torá y al morir, antes de morir.
si tenemos la oportunidad. Así fue como los sabios antes de Jesús instituyeron este mandamiento que es el Shema, pero esto fue dicho por el Eterno, fue dicho por Dios en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Luego los sabios instituyeron el Shema, debía ser recitado 2 veces dentro de las casas, uno en la mañana antes de empezar el servicio y otro en la noche en las plegarias previas a dormir. Los sabios determinaron que dicho rezo era tan importante que debía seguir siendo rezado en la intimidad 2 veces por día. El mensaje es un mensaje muy fuerte. Así que cabe señalar que el hecho de que Jesús separó estos 2 versículos de la Biblia hebrea como el más grande de los mandamientos no era una idea original de Jesús, sino una parte establecida del pensamiento fariseo. El aspecto central de la liturgia creada por los fariseos y todavía se usa hoy en día. Eso es lo que se encuentra en esta frase que se llama el Shema, que es el mismo pasaje de Deuteronomio citado por Jesús cuando se le preguntó ¿cuál es el mandamiento más importante? Él dijo, escucha Israel, el Señor nuestro Dios uno es, uno. Bueno, esto nos trae a preguntarnos lo siguiente, y aquí es donde viene esto muy importante. Si Jesús respondió que ese era el mandamiento más importante, nos cabe hacernos una pregunta. Si Jesús en algún otro momento creó otro mandamiento diferente a la fe central del judaísmo. No. Jesús nunca dijo que ningún otro mandamiento era más importante. Ni Jesús creó ningún nuevo mandamiento. Entonces, este mandamiento nos insinúa la unicidad de Dios, que Él es uno, que Él no admite nadie, Él no comparte su gloria con nadie. Eso está dicho en la Biblia hebrea. Entonces, si se llega a crear un ser con algún tipo de carácter divino, ya se está entrando en un tema de idolatría. Porque estamos quitándole autoridad al Ser Supremo y se la estamos dando a alguien que no tiene nada que ver en el ámbito religioso, según la Biblia hebrea. Ahora, tenemos que preguntarnos también si Jesús se proclamó a sí mismo como Dios. No lo veo. Si Jesús explicó la creencia en la Trinidad, ¿será que Jesús habló de la Trinidad? No, tampoco. ¿O en qué consiste? Él nunca habló de ninguna Trinidad. Pero hay una parte donde tenemos que ir para mostrarle a ustedes que el mensaje del Nuevo Testamento es un mensaje trinitario, equivocado, que no fue enseñado por Jesús. Y vamos a ir a Mateo 28, versículo 19. Mire lo que pusieron a Jesús a decir, lo pusieron en boca de él, porque estas palabras no pueden ser de él, por lo que estamos acabando de ver. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es trinitario. Jesús nunca habló de Trinidad. Además, si Jesús dijo que Dios es solamente uno, ¿por qué pone aquí a 3 entidades, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como si tuvieran algo en común? No hay nada en común. El Padre es el Padre. Y cuando se refiere al Hijo, aquí Dios no tiene ningún hijo como tal. Si usted quiere saber quién es el Hijo de Dios, vaya a la Biblia hebrea y ahí le dice que el Hijo de Dios es Israel y le dice que ese es el primogénito. Entonces nada tiene que ver
lo que está en Mateo 28, 19, eso fue insertado mucho después. Por eso es que yo le digo que esta Biblia, el Nuevo Testamento, está manipulado de acuerdo a las creencias de la época en que fue reeditado. Otra pregunta, si Jesús es considerado como el fundador de una nueva religión, porque eso es lo que dice el cristianismo, Jesús nunca se imaginó que iba a existir cristianismo. Nunca. Nunca se imaginó. Si Jesús es considerado como el fundador de una nueva religión, ¿cuál sería el mandamiento principal de esta nueva religión separada del judaísmo? ¿Cuál sería? Porque él nunca se imaginó. Podemos decir que el judaísmo que practicó Jesús y el cristianismo que surgió después del primer siglo son dos cosas completamente diferentes. Completamente diferentes. Esto nos puede llevar a la conclusión de que el cristianismo no tiene nada que ver con Jesús. Nada. Porque si Jesús guardó mandamiento y predicó que se debía guardar mandamiento, como ahorita vamos a ver en Mateo 5:17, y el cristianismo no lo hace, ni lo predica, ni predica la obediencia, entonces no están haciendo lo que Jesús dijo. Lo que sí están haciendo fue lo que Pablo dijo. Y por eso Pablo es el padre del cristianismo. Bueno. Ahora, mirando la respuesta de Jesús a este fariseo, él dijo y dio a entender, para Jesús, una persona se acerca al reino de Dios si declara el mandamiento central de la fe judía. Porque mire, en Marcos 12:34 Jesús le responde al fariseo, le dice, Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Entonces ese mandamiento, el Shema, la unicidad de Dios, tiene que ver con el reino de Dios. Entonces, una persona no se acerca al reino de Dios creyendo que Jesús es el Mesías. No. Él no lo dijo ahí así. O que Jesús murió por los pecados de la humanidad. Lejos, porque eso no existe. Esas son creaciones teológicas de la filosofía paulina, que tiene componentes de tipo pagano e idolátrico. No tiene nada que ver con la palabra inspirada de la Biblia hebrea. Así que para Jesús una persona se acerca al reino de Dios creyendo en el único Dios de Israel, como lo afirma el Shema. Todos los dogmas elaborados por el cristianismo posterior a la muerte de Jesús jamás habrían sido aceptados por Jesús. Él murió ignorante e inocente de lo que iba a transcurrir algunos años después de su muerte. Nunca tuvo ni idea. Entonces lo que estamos viendo aquí son las mismas palabras de Jesús que están en Marcos, capítulo 12, versículo 28 al 34, en Mateo, capítulo 22, 36 al 40, y en Lucas, capítulo 10, versículo 25 al 28. Yo me refiero a lo que está escrito en el Nuevo Testamento. Ustedes vayan y miren y se convencerán. El cristianismo es una creencia del mundo gentil, el mundo no judío, que no tiene ninguna relación con las enseñanzas de Jesús. El cristianismo no está relacionado con las enseñanzas de Jesús. Investíguelo. Los gentiles, atraídos por las enseñanzas de Pablo, fueron incorporando conceptos del mundo pagano, el mundo grecorromano, que no tenían relación alguna con las enseñanzas de Jesús. Y por eso Pablo, que venía de ese mundo,
comenzó a introducir estos conceptos y estos temas. Y fue Pablo quien divinizó la figura de Jesús, porque Jesús nació y vivió y murió como un ser humano. Así que el cristianismo es un producto religioso posterior a la vida de Jesús. ¿Cómo es que a través de los siglos se logró evadir el mandamiento principal expresado por Jesús en el cristianismo? ¿Cómo es que en el cristianismo ni siquiera saben cuál fue el mandamiento más grande que Jesús dijo? Y usted le pregunta a una persona y no lo saben. Porque es que en el cristianismo a la gente no se le enseña a estudiar. Se le enseña que vayan a escuchar al pastor, que habla bonito. Y los mantiene ahí en un letargo con un evangelio light, que está fuera de todo concepto verídico, que pueda ser llevado y que pueda ser verificado con la Biblia hebrea. Nada de lo que hay en el Nuevo Testamento puede ser verificado con la Biblia hebrea, porque todo lo que el Nuevo Testamento dice es contrario, es diferente. Ha sido presentado de una forma cristiana diferente. Entonces, quedan dos opciones: aceptar o rechazar lo dicho por Jesús. ¿Cómo se puede decir que Jesús es Dios si él mismo en la cruz romana exclamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Él se abandonó a sí mismo? Podría ser. Entonces, con el concepto de la Trinidad se llega a Dios supuestamente a través del Hijo de Dios. Estos son conceptos que no tienen ninguna realidad, pero sí son conceptos que vienen del mundo pagano, de un mundo de idolatría, donde habían figuras que morían y resucitaban. De ahí venía Pablo. Así que el cristianismo se basa en la interpretación posterior de la figura inventada de Jesús, porque ese no es el Jesús de Pablo no es el Jesús real. El objeto del cristianismo es la figura de Jesús, mientras que el objeto del judaísmo es la correcta interpretación de la Torá basada en el cumplimiento de sus requisitos. O sea, en el judaísmo estamos preocupados por cumplir con la Torá. ¿Y qué es la Torá? La palabra Torá significa instrucción. Si usted quiere llamarlo ley, bueno, pero la palabra viene de una raíz que significa instrucción. Así que esas instrucciones se nos dejaron a los seres humanos para que nosotros, cuando las obedezcamos, podamos ser mejores personas de lo que somos hoy. Bien, entonces, ¿qué dice Jesús sobre la observancia de los mandamientos? Porque es que en el cristianismo eso lo hicieron a un lado. Mateo 5, 17 al 20. No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No, él no venía a anularla. No he venido a anularlas, sino a darles cumplimiento. El cristianismo dice, mire la interpretación, como ya Jesús lo cumplió, yo ya no tengo que hacerlo. No, señor. Jesús vino a cumplirlo para darnos un ejemplo de que los mandamientos se pueden cumplir. Todos los mandamientos se pueden cumplir. Si no fuera así, Dios sería un Dios injusto de darnos mandamientos que no podemos cumplir. Y ya lo hemos visto en Génesis capítulo 4, versículo 6, cuando Dios le está hablando a Caín y le está diciendo, tenga cuidado de lo que está pensando con su hermano Abel, porque el pecado lo está acechando a usted, pero usted puede dominarlo. Vaya allá y se da cuenta. Entonces, el ser humano puede puede obedecer los mandamientos. Es Pablo el que nunca pudo obedecer mandamiento. Pablo le echó la culpa al mismo pecado, cuando el pecado es la persona la que comete el pecado. Nadie lo hace a usted cometer ningún pecado. Es usted quien toma la decisión. Entonces, dice Jesús luego, les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Esta es la pregunta. El cielo y la tierra todavía están, igual que cuando estaba Jesús acá.
Y si él dice que los mandamientos seguirán vigentes hasta que pase el cielo y la tierra, y el cielo y la tierra no han pasado, quiere decir que están vigentes. Bueno, entonces luego va a decir que dice, todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseña a otros a lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Bueno, ¿quién será llamado grande en el reino de los cielos? Quien cumple con los mandamientos de la ley hebrea. Entonces, Jesús no ha creado ninguna ley nueva. Ninguna ley que en el Nuevo Testamento llaman la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Explíquele, pregúntele a su pastor a ver qué le dice. No hay ninguna ley de Cristo. Lo que se llama la ley o la Torá se encuentra vigente hoy en día, ya que ni el cielo ni la tierra han dejado de existir, como acabo de repetir. ¿Cómo es posible que el cristianismo haya abandonado la observancia de la ley? Ahora, Jesús no podía ser el fin de la ley, como lo dice Pablo. Porque eso lo toman, que una vez que le apareció ya la ley no cuenta. Pero usted vaya a ver los 10 mandamientos, a ver si usted quiere violar uno de esos mandamientos, matar a una persona, porque ya los mandamientos no existen. O pegarle a alguien porque sí, o robar, porque ya la ley no está vigente. Entonces, en Mateo 9:13, Jesús predicó el arrepentimiento. Eso fue lo que él predicó. Dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces Jesús está diciendo que para usted salvarse, para que sus pecados sean perdonados, usted tiene que arrepentirse. Y el arrepentimiento tiene unos pasos, es un proceso. Usted tiene que parar, dejar de pecar, usted tiene que confesar su pecado, usted tiene que hacer restitución por el daño que pudo haber causado a otra persona, y usted no debe volver a cometer ese pecado. Eso es arrepentimiento. Obviamente, en Oseas 6, capítulo 6, y Jesús estaba repitiendo lo que dijo Oseas, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Obviamente, el Nuevo Testamento afirma que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, pero esa es una mentira. Hebreos 9:22. Porque los sacrificios fueron eliminados hace mucho tiempo. Y los sacrificios y el derramamiento de sangre tenía que ir acompañado de un arrepentimiento sincero de la persona que llevaba el animalito. Pero si la persona no se arrepentía, el sacrificio no servía para nada. Y el derramamiento de sangre para nada servía. Entonces, y en la época de Jesús había sacrificios. Y cuando Jesús murió, los apóstoles siguieron yendo al templo y habían sacrificios. O sea, Jesús vino y murió y eso no terminó con nada, todo siguió lo mismo. La gente no cambió. La venida de Jesús no cambió a la gente siguió igual. En Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, o sea, es una condición. Otro de las acusaciones supuestamente, y la gente del cristianismo piensa que porque Jesús perdonaba pecados, Él era Dios. Perdóneme. ¿Cómo está eso equivocado? Jesús perdonaba y después le decía a la persona, no peques más. No le decía, siga pecando. Jesús se basó en el Salmo 51:13, donde dice, enseñaré a los transgresores tus caminos. Por eso era que él se reunía con publicanos, y también es otra acusación del Nuevo Testamento, de que los fariseos le decían que se reunía con publicanos y recaudadores de impuestos.
¿Y cuál era el propósito de Jesús al hacerlo? Él se basó en el Salmo 51:13, que dice: enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Bueno, esa es otra forma. ¿Cómo más un pecador se puede arrepentir si usted no va y le habla? Y lo mismo lo tenemos en la parábola del hijo pródigo, que él mismo dijo. El hijo pródigo, el hijo que se fue del padre, se fue y se reunió con los gentiles, dejó al padre, cogió su herencia, la malgastó, y cuando se dio cuenta de que los cerdos comían mejor que él, sintió que debía volver al padre, y arrepentido regresó. Y este es el tema del hijo pródigo. Entonces Jesús está mostrando el arrepentimiento ahí, para volver al Padre. Al Padre, no a ningún Jesús. Bueno, y también en el tema de Zaqueo, por ejemplo, y aquí tenemos la aplicación de la predicación de Jesús. Eso lo encontramos en el versículo 19, donde dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, los que cobraban impuestos, era una gente muy odiada por los judíos, porque eran extractores de impuestos para dárselos a los romanos. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio, le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Esas eran las críticas. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Entonces, esta es una aplicación de las enseñanzas de Jesús. Zaqueo se convenció. ¿Por qué? Luego dice Jesús en el versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué era lo que se había perdido? Para eso necesitamos ir a ver cuál era la misión de Jesús. ¿Ustedes qué piensan que era la misión de Jesús? ¿A qué vino? Eso lo podemos encontrar precisamente en Mateo, está en Marcos también 7:24, en el tema de la mujer cananea, donde dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió ninguna palabra. ¿Por qué cree que Jesús no le respondió a la mujer cananea? Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron: despídela, pues da voces tras nosotros. O sea, nos incomoda. No era judía. Entonces él, respondiendo, dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Usted qué creen que le está diciendo a Jesús a la mujer sirofenicia? No tengo nada que ver con usted. Si la misión mía, a mí me enviaron yo fui enviado solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto es muy fuerte, pero tenemos que enfrentar este mensaje aduciendo que Jesús no vino a predicarle a los gentiles, sino a los judíos, a la casa de Israel, a las ovejas perdidas. ¿Dónde estaban esas ovejas perdidas? Estaban esparcidas en la diáspora. Y si él sintió una pretensión mesiánica, él sabía que había que reunir
a todos los israelitas que han sido dispersados a la tierra de Israel. Él sabía eso, y por eso él vio que esa era su misión. Es una de las pretensiones del Mesías, reunir a los dispersados de Israel, en la tierra de Israel. Entonces, la misión de Jesús puede ser, porque él dijo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? Esos israelitas que ahora vivían con los gentiles, como está escrito en la parábola del Hijo Pródigo, que se fue y se reunió con los gentiles y se gentilizó, asumió las costumbres de los gentiles y dejó a su pueblo, se alejó del Padre. Entonces esas eran las ovejas que él quería venir a rescatar. Y esa es la casa de Israel, a la que se refiere la Biblia hebrea, a la casa de Israel que eran las tribus nórdicas que fueron llevadas al exilio por los asirios en el año 722 antes de la era común. Entonces, a eso es a lo que se está refiriendo Jesús. Dice, vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Se había perdido porque no estaban en Israel. No estaban siguiendo las costumbres ni los mandamientos. Ya se gentilizaron, se mezclaron con los gentiles. También dijo Jesús, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Eso es parte de la misión de Jesús, llamarlos al arrepentimiento. Y obviamente repitiendo el hecho de que no fue enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. De estas mismas declaraciones de Jesús, sabemos que su misión consistía en rescatar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, salvar lo que se había perdido, llamar a los pecadores, no a los justos, y sanar a los enfermos, no a los sanos. Con base en estos elementos, podemos, como ya se ha dicho, identificar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Naturalmente, estos términos resultan claros a los judíos y a la audiencia a la cual se dirige Jesús, aquellos que una vez fueron partícipes de las bendiciones del pacto abrahámico, del pueblo elegido, y luego pasaron a ser no pueblo mío, como lo recita Oseas. En efecto, se han perdido, porque una vez no estaban perdidos, pero ahora sí. No se puede perder lo que no se tiene. El haberse perdido o extraviado implica que antes, en cambio, se estaba en el camino justo. Así que Jesús mismo ha afirmado este concepto, como ya repetió en la parábola del Hijo Pródigo, en la parábola de la oveja perdida. Bien. Bueno, así que ese punto tiene que quedar claro. Y otro punto es la gran comisión. Ojo con esto. En Mateo capítulo 28, versículos 16 al 20, antes de que venga el famoso insertado trinitario, dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando lo vieron, le adoraron. Y eso es idolatría. A Jesús no se le puede adorar. Es un ser humano. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, mire lo que dice Jesús: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizando. Ese es el agregado, porque él nunca predicó el trinitarismo, y aquí está el tema trinitario, ahí está mostrado. Y por último, Jesús, ¿qué dijo? En Mateo 10, versículos 5 al 16, dice: a estos 12 Jesús les dio instrucciones diciendo, mire lo que les dice: por camino de gentiles no vayáis. O sea, les dijo a sus discípulos: no vayan a predicarle a los gentiles. Y en ciudad de samaritanos, que los judíos sabían que los samaritanos eran de origen gentil, en ciudad de samaritanos no entréis, dijo, sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, si Jesús mandó a sus discípulos a que no fueran a predicarle a los gentiles, ¿por qué en Mateo 28, 19 dice que vaya a todas las naciones a predicarles en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? No tiene sentido. Para nada.
Igual que como se ha dicho antes, el mensaje de Pablo es contrario al mensaje de Jesús, porque Jesús nunca mandó a nadie a predicarle a los gentiles, mucho menos a Pablo, una persona que nunca conoció. Y por último quiero hacer un pequeño resumen de algunas de las diferencias que hay entre el cristianismo y el judaísmo, como por dejarles con algo para que ustedes puedan meditar. En la cristiandad se habla de la Trinidad, en el judaísmo no. En el judaísmo Dios es uno y único, indivisible. Él no comparte su gloria con nadie. En el cristianismo se habla de la naturaleza del Mesías como un ser divino. El Mesías no es ningún ser divino, tiene que ser un ser humano, siempre fue un ser humano. Y tampoco que el Mesías muere, el Mesías no puede morir, mucho menos por los pecados del mundo, eso no está en ninguna parte. Ya lo he explicado en Isaías 53. En el judaísmo se refiere a un ser humano justo que va a gobernar Israel en la era mesiánica. Y no ha venido. En el tema del perdón, según el cristianismo, que tiene que haber sacrificio, sino que dirigiéndose a Jesús. En el judaísmo se enseña que es la oración y el arrepentimiento la forma como Dios perdona los pecados. En el tema de Satanás, que es un ángel caído, no, Satanás no es ningún ángel caído. Satanás es un agente de Dios, es un siervo al servicio de Dios. La Torá, el cristianismo solamente es la parte escrita, pero en el judaísmo nos fijamos en ambas, la Torá escrita y la Torá oral. En los mandamientos, el cristianismo no les da ningún valor externo. En cambio, en el judaísmo son de muy importante, es lo más importante, los mandamientos, porque por ellos vivimos. Obviamente, los judíos en el cristianismo, ellos dicen que ellos son el nuevo Israel. Eso se llama la teoría del reemplazo. Usted habla de toda la Biblia y no va a ver que Israel es Israel. En cambio, en el judaísmo, Israel es el pueblo escogido de Dios. Vaya a Éxodo capítulo 19, versículo 5. Bueno, por hoy no quiero traer más material. Simplemente los dejo con esto. Piensen, miren, ahí les di las referencias, vayan y miren. Y ya estoy recibiendo comentarios, muchas gracias por sus comentarios. Yo los respondo todos. Así que también les pido que cuando terminen de ver el video se suscriban al canal y si les sirvió esta enseñanza le den un like. Muchas gracias y que sean ustedes todos bendecidos. Shalom. De regreso a las sendas antiguas.